Ambiente y Medio. Continuamos con este programa especial desde la Reserva Natural de la Costanera Sur de la ciudad de Buenos Aires, charlando sobre los temas relevantes de la ecología y el medio ambiente. Vamos a ver un mapa que muestra los municipios protegidos contra agroquímicos que se limitan en la fumigación. Por ejemplo, Entre Ríos, Buenos Aires, San Luis, Santa Fe y Salta son algunos de ellos que tienen esta cualidad. En Europa se acaba de discutir respecto de la prohibición o no del glifosato. Luego de que la Organización Mundial de la Salud indicara que, según una de las agencias de la Organización Mundial de la Salud, el glifosato es potencialmente cancerígeno. Yo te tengo que preguntar, ¿qué opinan ustedes de ese instrumento que para algunos es un veneno, para otros es precisamente aquello que le da sentido a la siembra directa de la soja fundamentalmente porque elimina todas las malezas y es un avance biotecnológico? ¿Y si fuese cancerígeno, pregunto yo? Bueno, lo primero que hay que decir es que el glifosato se utiliza hace 40 años en más de 120 países, por lo tanto hay decenas de agencias de regulación que han hecho los estudios correspondientes y ninguna de ellas ha encontrado nada para no habilitar su uso. Y gracias al glifosato, tenemos que decir también, hoy podemos producir cantidad y calidad de alimentos para una población que minuto a minuto lo necesita. Pero hay un juez en Estados Unidos que dice que Monsanto truchó los papeles para demostrar que el glifosato... Sí, viste cómo es esto, es mitad de la biblioteca. También está... ¿Qué se hace cuando la mitad de la biblioteca dice una cosa? Está sospechado el informe de la IARC porque hubo gente que cambió las cosas porque le iba a hacer un juicio a Monsanto. O sea, la verdad es mitad de la biblioteca para un lado, mitad para el otro. La realidad es que la exposición que uno puede tener a la molécula es mínima, que si uno hace las cosas como corresponde, que si los operarios que hacen las pulverizaciones tienen todas las medidas de seguridad, si en definitiva las condiciones ambientales, cuando se hacen esas aplicaciones, son las que corresponden, la exposición debería ser mínima, ¿no? En definitiva, sabemos que cada segundo casi 3 personas se suman al planeta y encima, gracias a Dios, en muchas partes del mundo mucha gente está mejorando sus dietas, lo que hace que nosotros productores tengamos un desafío cada vez mayor porque cada vez también tenemos menos tierra para producir. Discúlpeme. Te pido disculpas por la interrupción. Estoy haciendo una nota con una persona seria. Venga un segundo, Federovisky, venga para acá. Es serio este programa, yo sé que no parece. Ya sé, pero por eso le quiero... ¿Qué es esto? Mire un segundito. ¿Qué es esto? Escúcheme, Federovisky, vio que yo tengo la mochila... Vio que yo tengo la mochila para fumigar. ¿Pero qué fumiga con esto? Si yo te pido que riegue la planta no me da... Escúcheme, yo tengo un problema. Yo quiero que los bichos no me coman las plantas, quiero que crezcan bien, pero no sé qué ponerle a la mochila, porque si le pongo glifosato termino como usted, contaminado. ¿Le puede preguntar? ¿Le puede preguntar si... Tommy, cuidate, lo único es ponete guantes, ponete máscara, hay que usar protección. Sí, y póngase algo. Gracias. Vaya. Ahora le pregunto, Tommy. Cuidate, por favor. La pregunta que yo siempre hago respecto del tema del glifosato deviene un poco de este chiste, que es, estamos hablando de una cuestión estrictamente de mala praxis individual, quiero decir, de aquel que lo aplica mal, que no se pone los guantes, que pone más dosis de la permitida, etcétera, etcétera, o estamos hablando de un problema sistémico. Yo creo que tenemos que ir a números concretos, ¿no? La realidad es que ha aumentado considerablemente el uso de la molécula. Y sin embargo, cuando uno va a los casos que se le pretenden endilgar, que son los casos de cáncer, eso se mantiene estable. Entonces, si vos tenés un aumento considerable de un uso y los casos de cáncer se mantienen estables, parecería que no hay una correlación. Cuando vos hablas de los casos de cáncer, ¿estás de alguna manera independizándote de la localidad? Porque hay algunos médicos, por ejemplo en Córdoba, los famosos médicos de los pueblos fumigados, que dicen que ciertas localidades, ellos no hablan del cáncer en su generalidad, sino de ciertas localidades que tienen una mayor presencia de tumores que el promedio. También, que yo sepa, en todos esos casos, los ministerios de salud de esas provincias desmintieron esos informes porque no se hicieron con el rigor científico que se tienen que hacer. Me acuerdo de la provincia de Santa Fe y me acuerdo de la provincia de Córdoba también. Por lo tanto,
El tema es no meterle miedo a la gente, meterle mucha ciencia concreta, objetiva, no irnos por cuestiones de ir y preguntar, che, vos tuviste un cáncer. No, hay método científico para encarar estas cuestiones, que son las cuestiones que tienen en cuenta todas las agencias que regulan estas moléculas. Ahora, supongamos que no prospera por el lado que vos imaginás que debería prosperar, y Europa, con los informes que sea, decide, dentro de 5 años, como acaba de anunciar, prohibir el glifosato. Sí. ¿Qué implica eso para la actividad agropecuaria y qué implica eso para un país como la Argentina, tan dependiente de una producción con esa molécula, como vos la denominás? Seguramente nos adaptaremos. La realidad es que hay que ponerse, yendo a cócteles por ahí de moléculas distintos que seguramente puedan tener más impacto ambiental. ¿No es factible una agricultura sin glifosato? Con el nivel de productividad que necesitamos para alimentar el mundo que tenemos hoy, yo creo que no. La realidad es que nosotros hablamos con la gente que dice que tenemos que ir a una agricultura orgánica, hemos tenido debates y los que nos sentamos a conversar nos dicen que tenemos rendimientos que son inferiores entre un 30 y un 40% según el cultivo. ¿No es curioso que al mismo tiempo hasta el Estado promueva que la gente coma orgánico? Pero podemos convivir, porque la realidad es que hay una parte de la población que le gusta comprar orgánico y tiene el poder adquisitivo para eso, y está muy bien que así sea. ¿Sería mejor que la agricultura fuese orgánica si fuese posible? Sería ideal. La realidad también es que hay 815 millones de personas, según la FAO, que viven con menos de $1 por día, y que la última vez que tuvimos una crisis de precios de lo que nosotros hacemos, se destapó la primavera árabe. Un padre de familia que no podía alimentar a su familia y se quemó bonzo en una plaza y generó, bueno, todos lo sabemos lo que fue la primavera árabe. Yo soy biólogo. El desafío nuestro es alimentar a esa gente. Bueno, pero yo soy biólogo y estoy obligado a preguntarte, ¿no hay posibilidades, quizás no inmediatas, pero en la proyección, de poner en marcha programas de controles biológicos, malezas? Sin duda, y estamos trabajando en eso. Resistentes. Ejemplo concreto, los cultivos de servicios, ¿no? Cultivos que nosotros sembramos entre un cultivo de cosecha y otro, justamente para generar servicios ambientales, controlar malezas resistentes, generarnos el mismo fertilizante que necesitamos de manera orgánica, biológica, en el lote, con menor huella de carbono. Nosotros le ponemos la mayor cabeza posible. Yo creo que sin duda el productor agropecuario está muy arraigado a su tierra. Yo, por ejemplo, soy 5ª generación de productores, ¿no? Y estoy pensando en cómo... Por eso la boina. No, porque estoy pelado, más que nada la boina. En cómo le voy a entregar este suelo a mis hijos, ¿no? Imagínate que yo, la preocupación que tengo es cómo hacer las cosas. Sí, pero eso es el de individuo. forma más... Ahí sí, volvemos, pero el individuo, pero la mayoría de las empresas agropecuarias agropecuarias son empresas familiares. ¿La mayoría? La mayoría de las empresas agropecuarias son empresas familiares. ¿No son pools de siembra? No, eso es una falacia muy grande. La realidad es que la mayoría de las empresas agropecuarias son empresas familiares y nos preocupa sobremanera. Y te digo más, tampoco demonicemos a los pools de siembra, porque no les conviene destruir el sustrato. Vivimos del sustrato. ¿Qué le dirías vos a la gente que está en el borde de lo que yo denomino el océano de la soja, en cualquiera de los pueblos que están en el sur de Santa Fe, sur de Córdoba, provincia de Buenos Aires, y siente que la están fumigando, que la están, como dice muchas veces la gente, la están envenenando? Yo creo que tenemos que hacer lo que estamos haciendo nosotros, dialogar, conversar, ver de qué se trata, porque muchas veces nos entra miedo ante lo desconocido. Es lógico, yo me pongo en ese lugar y también tendría miedo si no conozco. Entonces lo ideal es conversar desde lo constructivo, conversar tratando de ver de qué se trata, tratando de meterle ciencia, tratando de meterle objetividad, ¿no? El Estado interviene muchas veces haciendo, por ejemplo, una ordenanza en tal pueblo que permite la fumigación a 1000 metros. En tal otro pueblo permite la fumigación en todos lados. En tal otro pueblo lo prohíbe. Si vos pulverizás a 1500 metros, pero no están las condiciones adecuadas, es peor. Pero a lo que voy es... ¿Cuáles son las condiciones del momento de aplicación? Estamos de acuerdo. Por ejemplo. Pero a lo que voy es esta especie de anarquía normativa que hace que acá está prohibido, acá está permitido, acá... Sin dudas hace falta una ley paraguas. Creo que el Ministerio de Agricultura de la Nación está trabajando en eso y pronto espero que tengamos eso, porque si no es una anarquía donde en definitiva ediles preocupados con la cuestión y tratando de cuidar a sus ciudadanos, porque hay que pensar que esto es de buena fe, no es para complicarle la vida a los productores. Esto es así. Toman medidas que por ahí no se basan en la ciencia. Es lo que te decía recién. Si vos haces una aplicación a 1001 metros y hay 30 kilómetros de viento, es lo mismo. Es un desastre, no es peor. O vos lo podés hacer a 1 metro con el viento del otro lado y no tenés problema.
minutos vamos a seguir con Sergio, que está en la Reserva Ecológica, charlando con el invitado especial del día. Ahora nos vamos a ir a una pausa a conocer el Parque Nacional El Palmar. Nos encontramos en el Parque Nacional El Palmar, un área protegida de la Administración de Parques Nacionales, creada en el año 1966, cuyos objetivos de creación es proteger una muestra representativa del espinal en 8.500 hectáreas. Este parque nacional se encuentra en el centro de la provincia de Entre Ríos, sobre las márgenes del río Uruguay. El porqué de este parque nacional es justamente por el avance de la frontera agrícola ganadera. Esto forma parte de la pampa húmeda. Fueron territorios muy castigados, son muy castigados. Y la Butia yatay, la palmera, que es argentina, tiene más de 10 especies la Argentina de palmeras, se veía que se estaba perdiendo sus ambientes. Y Entre Ríos es palmar. Y justo se daban las condiciones acá como para crear un área protegida para tener al resguardo de esta especie. Hay que tener en cuenta que cuando una especie desaparece, desaparece para siempre. Y a cada visitante que llega, entre otras cosas de poner en valor, lo que tratamos de, el mensaje que se lleve es proteger los palmares de Entre Ríos. Antes de ser un parque nacional, esto era una estancia ganadera, por lo cual al crearse el parque nacional, requiere tomar ciertas medidas de manejo para tratar de restablecer los ambientes originales. Por ejemplo, el ñandú se queda sin lugares donde correr. Entonces, para restablecer esos ambientes se usan las quemas prescriptas asociadas a la herbivoría. Y eso hace que pueda volver esa especie que por ahí anda más en otros lugares que acá. Que crezca una palmera cientos de años, y es muy resistente a las grandes secas, a los fríos y al fuego especialmente. Es más, cuando nosotros o cualquier funcionario lleva esas palmeras a una ciudad, primero que está fuera de contexto. Tenemos que aprender a conservar las cosas en su lugar y a darle el valor en su lugar. Y esa es nuestra función como parques nacionales, proteger, en este caso, esas palmeras que lleva tanto tiempo que crezcan.